pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Tomás, profe de tecnología, y con Ale, de geografía, nos preguntamos: ¿puede la automatización contribuir a un mundo más sustentable? Cuando yo era chica, no te creas que hace tanto. Los robots de las películas destruían cosas, combatían, se descontrolaban. ¿Hoy podríamos pensar en un robot que salve al planeta en lugar de destruirlo? Ahora los robots en las películas también juntan basura o curan gente, se han humanizado. Sí, un robot que cura gente nos hubiera venido muy bien en esta pandemia. ¿Pero qué tiene que ver con el tema del ambiente? Nada, Flor, pero vos hablaste de salvar el planeta y yo pensé en ese robot que salvaba vidas. Igual no hace falta que sea un androide con antenas y patas para ser un robot. Hoy existen muchos dispositivos automáticos que pueden contribuir a un mundo más sustentable. Yo no estoy tan seguro, me vas a tener que convencer. Tenemos un programa entero para descubrir si puede la automatización contribuir a un mundo más sustentable. La puerta del supermercado es una puerta automática que funciona mediante sensores de movimiento. El sensor capta la proximidad de la persona y así es como se abre. Para mí, las puertas cuando nos acercamos se abren porque tienen un sensor de movimiento, entonces detectan el movimiento y se abren. Se abre cuando hay una persona cerca, es por los sensores y por un sistema que tienen las puertas. Conozco varias tareas automatizadas como el modo automático de los autos, la maquinaria que lo fabrica, el cajero automático y las luces de emergencia. El lavarropas creo que es uno. Algo automático es porque se hace por sí solo. Algo es automático cuando tiene movimiento propio. Para mí es como que tiene movimiento propio o espontáneo, digamos. Y así se hace una tarea y ahí se hace solo, automáticamente. Si tener todo automatizado, sí, se ahorraría más tiempo, gastaríamos menos energía en el cuerpo humano. Los beneficios son en que nos brinda más confort, es más fácil y rápido. No se necesita tanto esfuerzo y en algunos casos es más seguro. Ahorrarnos sin esfuerzo, lo hacemos sin esfuerzo. Y capaz que está bueno porque nos ayuda a agilizar el trabajo, ¿no? ¿Cuántos problemas ambientales ha causado la acción humana? ¿Por qué surge la necesidad de cambiar nuestra relación con el ambiente? Sabemos que como sociedad hemos avanzado, logrado muchísimas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, pero también hemos generado problemas severos en lo ambiental y hoy podemos detectarlos a simple vista. Así es, lo más grave tiene que ver con los cambios acelerados del clima, cuyos efectos permanecerán por periodos muy prolongados a futuro. Si bien estas cuestiones pueden sonarnos medio alejadas, existen otras que nos afectan de manera directa y cotidiana, como el agotamiento de recursos fundamentales para nuestra existencia, el agua dulce, los bosques o el petróleo.
¿Podríamos decir que estos problemas muestran que nuestro manejo del ambiente no es sustentable? Exacto, si bien hoy se usa más la palabra sostenible, la idea central es que si para vivir nosotros matamos el planeta, estamos en un problema serio. Tenemos que repensar nuestras maneras de producir y organizarnos en relación al uso de los recursos naturales. Pero si ya se están derritiendo los glaciares, se nos ocurrió un poco tarde, ¿no? Más o menos. Estas nociones de mundo sustentable o sostenible tienen su antecedente en la de ecodesarrollo, que se formuló en Estocolmo en 1972, como un enfoque imprescindible para cuidar nuestro planeta. ¿Sería un desarrollo socialmente equilibrado respetando el ambiente natural? Va por ahí. Este desarrollo tiene que ver con satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Parece un trabalenguas, más o menos, ¿no? Sí, sería algo así como que las acciones que se hagan en el presente también se hagan pensando en el futuro. Me gusta. El término contiene un gesto muy responsable con las próximas generaciones. Tommy, vos que sabés de tecnología, ¿puede aportar algo a este problema de la sustentabilidad? Miren, voy a ser sincero con ustedes. En algún sentido sí, y en otros quizás no tanto. ¿Un ejemplo? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, podemos pensar en la temperatura ambiente y lograr que los aires acondicionados se apaguen o se prendan según haga falta y consuman menos energías que si están encendidos todo el día. O en un cultivo podemos automatizar el registro de humedad de la tierra y hacer que el riego se encienda solo cuando hace falta regar y evitar el desperdicio de agua. O sea que los procesos de automatización podrían contribuir a un mundo más sustentable. Quizás. Para estar seguros, sería bueno que todas y todos entendamos cómo funcionan y qué tipos de dispositivos se requieren para implementarlos. Sí, mejor, porque por lo que sé usan electricidad, es decir, necesitan de energía. En la actualidad, la forma de energía más usada en el mundo es la eléctrica, pero su uso se popularizó hace poco más de 100 años. Aunque la electricidad está presente en el ambiente desde muchísimo antes que la humanidad. Los rayos y relámpagos son pura energía eléctrica. Las personas tardaron muchísimo tiempo en generarla y comprender los fenómenos eléctricos. Seguramente en la escuela o en tu casa hiciste el experimento de frotar tu pelo con un peine y comprobaste que ese peine atraía papelitos. Esto se llama electricidad estática y ya los antiguos griegos la habían descubierto. Algunas teorías dicen que fue el propio Tales de Mileto el que descubrió esta propiedad. Pasaron muchos años hasta que entre 1800 y 1850 científicos como Alessandro Volta, Michael Faraday, George Ohm, André Marie Ampère sentaron las bases de la electricidad como disciplina a través de sus descubrimientos y experiencias. En ese entonces se generaba energía eléctrica mediante la pila de Volta. Se estudiaban los campos magnéticos y la intensidad de la corriente, pero no se sabía bien para qué usarla. Luigi Galvani fue uno de los principales científicos que luego de varias experiencias con ranas y ratones intentaba descubrir el uso práctico de la energía eléctrica. Una de las primeras implementaciones prácticas fue el telégrafo, que permitió la comunicación instantánea entre lugares distantes como podrían ser dos ciudades o estaciones de tren. En la segunda revolución industrial, a principios del siglo XX, gracias a los trabajos de Siemens, Bell, Westinghouse, Marconi, el controversial Edison y el genio de Nikola Tesla, se comenzaron a electrificar las ciudades y comenzó una transformación a escala mundial. En poco tiempo, la electricidad empezó a llegar a las casas. Este servicio generó un gran crecimiento en la producción de artefactos que aprovechaban esa energía y un gran impulso para las diversas industrias. Surge el teléfono, los electrodomésticos, los proyectores de cine, la radio y también la televisión. Toda esta transformación tecnológica y social continúa hasta hoy. Y así llegamos a la automatización. Primero en las fábricas, luego en los hogares. Los diseñadores industriales imaginaron procesos que se hacían solos y uno de los protagonistas fue el relé.
Este es un interruptor que, en vez de ser accionado por una persona, se activa por otro circuito eléctrico llamado de comando. Un ejemplo clásico son las centrales telefónicas. ¿Qué hubo históricamente entre las operadoras manuales y los teléfonos celulares? Adivinaste, millones de relés que se encargaban de automatizar las comunicaciones. Hoy toda esa lógica de comandos es administrada en una pequeña computadora. Acá tenemos un típico tablero de comando de una industria, con sus botones, pulsadores, llaves selectoras, luces indicadoras e instrumentos de control. Y este es el tablero de un control de un reactor nuclear de mediados del siglo XX. Siempre recordemos que estos tableros son de comando, no de potencia, es decir, lo que controlan los interruptores. Detrás de esos circuitos de comando hay circuitos de potencia, generalmente en otros espacios físicos. ¿Y de qué se encargan? Son los que manejan alta tensión y alimentan las máquinas de una fábrica. Si, por ejemplo, se enciende a través de un pulsador un horno de secado industrial, también existe una lámpara testigo, generalmente verde, que confirma que se ha encendido el horno, y si se apaga o tiene una falla, también habrá una lámpara de otro color, generalmente rojo. Es tarea de los sensores proveer esa información. Existen varios tipos de sensores y todos transforman distintos tipos de hechos físicos en una magnitud eléctrica. Por ejemplo, un sensor de temperatura abre o cierra un circuito cuando la temperatura de su entorno llega a cierto valor. Los hornos, las planchas, las pavas eléctricas tienen ese tipo de sensores. Y así llegamos a las automatizaciones programables, en las que los sensores envían información a una computadora. Esta computadora cuenta con un programa que establece activar o desactivar circuitos en función de los valores que recibe de los sensores. Por ejemplo, podríamos automatizar un vivero con sensores que activan el riego cuando note que la humedad de la tierra llega a un mínimo y que detenga su riego cuando llegue a la humedad necesaria. Los disparadores en el proyecto tienen que ver con una problemática que tenemos en Tierra del Fuego y que tenemos en los invernaderos que hay en Tierra del Fuego. Nosotros vivimos en una zona casi desértica, tenemos pocas precipitaciones de agua, hay mucho viento, son todos componentes climáticos que no son favorables para que crezcan cualquier tipo de planta, ¿no? El colegio, debido a eso, tiene un invernadero, hubieron algunos proyectos para hacer cultivo de plantas dentro del vivero. Entonces, los chicos, cuando le presentamos el proyecto de robótica, pensaron en mejorar las condiciones que tiene el invernadero. Esteban y Alan, medimos primero la parte ancha. Acá medimos ancha. Más derechito. 145. ¿Qué están midiendo? El vivero grande, así lo pasamos a escala. ¿Y midieron el alto? Sí. El proyecto es un proyecto de robótica, básicamente de cómo incluir la matemática en un proyecto de robótica. Hace ya más de 100 años que usamos la electricidad para cada vez más cosas, desde iluminar hasta automatizar un cultivo. ¿Cuál es el límite? Hoy la energía eléctrica es indispensable para nuestra vida. La usamos para iluminarnos, para calentarnos, para combatir el calor en verano, trasladarnos de un lado a otro, en tren, subte, colectivo, auto. También permite que puedas ver este programa y todo arranca con el llamado circuito simple. Acá tenemos el circuito eléctrico más simple que podemos armar y consta de 3 partes. Un generador de energía, en este caso la pila, una lámpara que transforma la energía eléctrica en luz y 2 cables como canal de esa energía. Parece sencillo. Parece, pero vamos a complejizarlo un poquito más entonces. Podemos agregar un interruptor o llave que permite que el circuito se cierre o se abra a voluntad, para que vos puedas prender o apagar la luz cuando tengas ganas. Parece fantástico. Pero, espera Flor, esto no termina acá. Podemos agregar más lámparas o más interruptores u otros componentes como resistencias, condensadores, bobinas. Supongo que cada componente tiene su particularidad porque no siempre necesitamos luz o calor. Es así, Flor.
A veces necesitamos movimiento también. Te darás cuenta que vamos entrando en el tema de los mecanismos automáticos. Ahí quería llegar, porque para que estos circuitos funcionen, alguien tiene que apretar el interruptor correspondiente. No veo lo automático. Bueno, pero para ese caso tiene que haber otro circuito que reemplace a tu dedo, apretando el interruptor. Un circuito que activa otro circuito. Así vos no tenés que hacerlo, como por ejemplo la puerta automática del supermercado, la barrera del tren, o dispositivos médicos, una máquina embotelladora o el ascensor. Entonces podemos decir que el automatismo es un dispositivo que hace una acción con independencia de un humano. Es una muy buena definición, Flor. Aunque se puede ampliar, ya que hay diferentes tipos de automatismo, como los automatismos programables, que realizan acciones según un programa que tiene incorporado una computadora. En este caso, nosotros y nosotras somos quienes les decimos a estos mecanismos qué es lo que tienen que hacer. Ahora vamos a descubrir la experiencia de las placas programables. Combinar todos estos componentes para construir un circuito que realiza alguna tarea específica puede ser complejo. Hoy existen placas programables fáciles de conseguir, utilizar y programar, donde podemos combinar estos componentes. Entre ellas destacan las placas Arduino, que como están basadas en software y hardware libre, cualquier persona puede llevar a cabo su fabricación, implementación y programación. De esta forma, han logrado un crecimiento de la automatización y la robótica educativa en todo el mundo. Además, se alimenta con pilas comunes y tiene módulos y accesorios como sensores que permiten desde aprender a programar automatismos hasta automatizar una planta de producción en una industria. En Internet puedes encontrar muchas cosas para hacer con Arduino, desde cómo fabricar una alarma, pasando por un sistema de riego o hasta una batería electrónica. Las posibilidades son muchas. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo funciona la placa Arduino. Una de las primeras experiencias que podemos realizar con esta placa es programarla, por ejemplo, para que encienda una luz LED que tiene integrada. Existen varios simuladores online de Arduino que nos permiten trabajar, probar, diseñar y aprender como si realmente estuviéramos frente a una placa física. Con este simulador se puede programar la placa utilizando un lenguaje de programación con bloques, incorporarle diferentes componentes como luces LED, sensores o motores. Hagamos que una de las luces LED integrada se encienda por un segundo. Para construir esto, vamos a utilizar el simulador. Para comenzar, veamos qué instrucciones tenemos disponibles. Hay un bloque que tiene la función de encender un componente, es decir, poner la corriente en alta. Esa acción va a ser equivalente al circuito cerrado, o sea que circula corriente. De forma análoga, tenemos un bloque para apagar un componente o poner la corriente en baja. El bloque naranja sirve para indicarle que espere una cantidad de segundos antes de seguir. Por ejemplo, podemos indicarle que espere un segundo. Ahora sí, utilizando estas instrucciones, podemos construir el siguiente programa. Encendemos el LED integrado, lo ponemos en alta, esperamos un segundo, apagamos el LED integrado y esperamos un segundo. Ahora nos resta hacer que la placa Arduino ejecute ese programa. Lo que tenemos que hacer es iniciar la simulación. Podemos decir prueba superada. Como mencionamos al principio, podemos incorporar diferentes componentes a la placa, por ejemplo, luces LED. Estos lugares donde se conectan los componentes se llaman salidas programables y están numeradas. Pero ahora, ¿cómo encendemos el nuevo LED? Solo hay que cambiar una instrucción y decirle que en lugar de poner en alta el LED integrado, ahora tiene que poner en alta la salida número 7 a la que conectamos el LED. Vamos a probarlo. ¿Qué es ese símbolo que aparece al lado del LED? Las salidas de la placa Arduino, al ponerlas en alta, proporcionan una tensión que, si bien es baja para percibirla, es muy alta para un LED. Ese símbolo que te indica que si fuera un circuito real, seguramente se quemaría. Para resolver esto, existe un componente electrónico
que permite reducir la cantidad de energía que circula por el cable. Una resistencia. De esta forma tenemos nuestro problema resuelto y un primer circuito controlado por una computadora. Hay variedad de sensores, motores y pulsadores que podemos usar en nuestros dispositivos automáticos. Lo mejor es que hay muchas experiencias de escuela de todo el mundo que comparten su conocimiento y experiencias en proyectos de automatización. No dejes de mirarlas. Inspirarse en ideas de otras y otros estudiantes y profes es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Por ejemplo, este vivero automatizado que desarrollaron alumnas y alumnos de Río Grande. Ninguno de nosotros conocíamos esto de las aplicaciones, de cómo programar. Fue la primera vez para un montón de cosas en la tecnología y fue todo un constante prueba y error porque no sabíamos cómo hacerlo. Pero fue buenísimo porque aprendimos cosas nuevas y aprendimos otra manera de hacer las cosas. Si bien nosotros hicimos un robot de riego, lo podemos aplicar a un montón de otras cosas y está buenísimo. Así como podemos programar que circule corriente para encender una lámpara LED, también podríamos usar esa corriente en un circuito de comando para activar un ventilador en un invernadero. Y mejor aún, podríamos activar el ventilador automáticamente cuando la temperatura sea demasiado elevada. Pero vamos a ir paso a paso. Paso 1. Conectarle sensores a la placa para que, por ejemplo, mida la temperatura. Para eso, en el simulador elegimos sensor de temperatura. Este sensor necesita alimentación. Por eso conectamos un cable con la salida de 5 volts y conexión a tierra, que es decir, el pin de GND. Además, conectamos la salida del sensor con una entrada de la placa por donde va a recibir la información de temperatura. Por ejemplo, la entrada número 1. Paso número 2. Hacer que prenda el ventilador si hace demasiado calor en el invernadero. Nuestra placa es una computadora, es decir, es una máquina que puede procesar los datos que recibe y hacer una cosa u otra en base al programa que definamos nosotros. Entonces, tenemos que agregar esta indicación al programa. Hay un bloque que se llama si. ¿Podremos decir en el programa si hace calor? No podemos decir si hace calor, pero sí podemos comparar el valor que nos da el sensor con uno que consideremos límite para encender o apagar el ventilador. Para esto usamos el bloque sí con una condición de comparación. Paso 3. Falta la información de la temperatura, pero esa información se obtiene en el sensor de temperatura que agregamos. En la categoría de bloques, entrada, tenemos un bloque que contiene la información de una entrada específica. En este caso, queremos la información de la entrada 1, donde conectamos el sensor. Último paso, y ahora nos falta encender el ventilador. Bueno, como estamos en una simulación, no va a ser el ventilador, sino que va a ser el LED. Resultado. Vamos a ver ya mismo la simulación. Genial. Tengo la posibilidad de hacer circuitos de automatización y simularlos sin peligro alguno. Es un laboratorio completo. A veces es mejor no automatizar por el costo que se impone. También es mejor no automatizar porque se acaban los empleos para las personas que más los necesitan. Depende, porque por ejemplo, si es una empresa grande en la cual trabajan muchas personas, todo se automatiza de lo que trabaja la fábrica, quedan muchos sin trabajo. La gente se puede quedar sin trabajo.
Yo creo que los profesores, profesoras, seniors y demás, creo que no perderían el empleo. ¿Por qué? Porque los profesores tienen vínculo con los alumnos que no creo que lo tendría un robot. Al impacto ambiental lo entiendo como una alteración que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Y para mí el impacto ambiental es, digamos, como la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre. Se me ocurren las siguientes tareas, como una máquina de reciclaje, de purificación de aire y de potabilización de agua. Crear, bueno, capaz que ya está creada, pero una sembradora con semillas de árboles. Entonces podemos, en los lugares que se quemaron, con una máquina removemos toda esa tierra que está quemada y pasamos con esa sembradora y plantamos todo eso. Así ayudamos a ese lugar que se quemó a volver a plantar. Vos cuando lavas los platos mayormente no mucho usas el agua. Tipo, la dejas pasar y toda esa agua se va cayendo. Lo que tendría que pasar es que sería agua automática, como algunos baños que hay en shoppings y demás. La automatización de todo podría causar un gran deterioro en la población, tanto en salud como en inteligencia. Las máquinas largan distintos gases, aunque nosotros no los veamos, las máquinas largan gases y eso daña al medio ambiente. Como pudimos ver, los productos electrónicos pueden generar beneficios para la humanidad. A veces facilitan nuestro día a día y ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de los países. Podemos decir que también son una herramienta para enfrentar los desafíos del cambio climático y otras problemáticas ambientales. Sin embargo, pueden también representar una amenaza para el ambiente y la salud humana. Ahora lo vamos a descubrir. Los sistemas de producción, consumo y descarte de estos productos tecnológicos tienen un impacto negativo en el planeta y en nuestra salud. Podemos dar algunos ejemplos con los descartes de placas Arduino, cables o baterías, en fin. También muchos de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos, de los cuales eventualmente nos desprendemos sin más preocupación. Además, estos elementos necesitan minerales para su fabricación. ¿Qué implica extractivismo? ¿Qué significa? Extractivismo es el proceso de extracción o eliminación de recursos naturales para fabricar o vender en el mercado mundial. No ha sido la única forma en que las sociedades se han vinculado con el medio, pero sí una de las más extensas, ya que se acentuó desde la Revolución Industrial y se mantuvo vigente hasta las primeras décadas del siglo XX. De todos modos, muchas actividades económicas siguieron funcionando con esta lógica y lo hacen aún en la actualidad. Según un informe de la ONU, cada año se producen 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos, lo que se conoce como los RAE o basura electrónica. A diferencia de otros materiales, los productos eléctricos y electrónicos usados contienen sustancias peligrosas, además de materiales valiosos como oro, cobre, níquel, mercurio, entre otros. La mayoría de los países no cuentan con un sistema integrado de gestión de residuos electrónicos. En general, los desechos electrónicos a menudo se incineran, se acumulan o se tiran en cualquier lugar, o terminan siendo destruidos en detrimento de la salud y el ambiente. Esto nos introduce a otro concepto, la huella de carbono, que contabiliza la cantidad de emisiones de gases de efecto de invernadero que genera el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Tal medición se expresa en toneladas de dióxido de carbono emitidas. Cada uno de nosotros y nosotras deja una huella de carbono en el planeta según el consumo y tipo de hábitos que realiza. Para conocer qué huella de carbono deja un producto, se analizan todas las actividades de su ciclo de vida. Conseguir las materias primas, procesarlas para transformarlas en productos elaborados, transportar esos productos hacia los puntos de consumo,
el tiempo que están en exhibición en las vidrieras, el uso que les damos y finalmente su disposición como residuo. ¿Se puede reducir el impacto ambiental de los productos electrónicos? ¿Por dónde empezar? Como respuesta a esta problemática surge el principio de las 5R. Reducir, rechazar, reparar, reutilizar y reciclar. De esa idea emergen las economías circulares. ¿Cuál es su particularidad? Una economía circular es un sistema en el que todos los materiales y los componentes se mantienen en su valor más alto en todo momento y los residuos se reducen a niveles mínimos. Pero, lamentablemente, aún seguimos dominados por una economía de modelo lineal caracterizada por extraer, fabricar, utilizar y desechar. Pensar el uso, reciclaje, restauración, reventa y devolución de los aparatos eléctricos y dispositivos tecnológicos en su totalidad o por componentes debe considerarse de una manera mucho más sistemática que hasta ahora. Veamos algunos ejemplos de experiencias escolares en nuestro país. El proyecto de refuncionalización de la red de la Sala de Informática del Instituto Provincial de Enseñanza Media 19. Allí, docentes y estudiantes llevaron a cabo un proyecto para reparar las computadoras y poner en funcionamiento la sala de informática. Varias personas acercaron sus computadoras viejas a la escuela para ayudar con esta acción. En Las Varillas, Córdoba, se tomó la iniciativa desde la Intendencia de reparar todas las computadoras de Conectar Igualdad y volver a entregarlas a las y los alumnos. Esta decisión hizo que la necesidad de equipamiento informático en este momento de pandemia pueda ser afrontada. ¿Cuál es el motivo de que empecemos a tratar los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos de manera más responsable? Si bien los desechos electrónicos solo representan el 2% de la basura sólida mundial, también pueden significar hasta el 70% de los residuos peligrosos que acaban en vertederos. Hoy vamos a conversar con Nicolás Bolovic, doctor en computación y miembro del grupo de investigadores de CONICET, pero además experto en reciclado de computadoras. Queremos ver si nos puede ayudar a reutilizar los desechos tecnológicos y además contarnos cómo podemos hacer para que nuestras computadoras duren más. Hola, soy Nicolás Bolovic, yo soy doctor en Ciencias de la Computación, doy clases en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la UNC, en la licenciatura en Computación, y actualmente me dedico a reciclar computadoras. Mira, una computadora en realidad habría que tirarla cuando ya realmente no se puede usar ningún software que se necesite. Actualmente el software ocupa mucha memoria RAM, y ahora con lo de las videoconferencias también ocupa mucha cantidad de ciclos de CPU, se necesita una CPU poderosa, pero yo te diría que cualquier computadora de 10 años para acá funciona para todas las cosas que necesitamos ahora usar modernamente. Y vos solamente necesitas procesar textos o hacer cosas muy locales, bueno, he visto computadoras que tienen 30 años que siguen funcionando perfectamente. Para que los dispositivos duren más, lo principal es tratar de adecuarlos a las tecnologías que se están usando ahora. Las tecnologías que se usan ahora es mucho web, mucho JavaScript y eso ocupa mucha RAM. Entonces lo que tenemos que hacer es, por un lado, tratar de aumentar la memoria RAM, que es la memoria rápida de la máquina, todo lo que se pueda. Si la máquina da hasta 2 GB, aumentarla hasta 2 GB. Si da hasta 4 GB, aumentarla hasta 4 GB. Es una inversión, pero relativamente poca. Y lo otro que hay que hacer es tratar de aumentar la velocidad del almacenamiento. Actualmente aparece una tecnología medianamente nueva y no tan cara que se llama los discos de estado sólido. Con un disco de estado sólido, una máquina de hace 10 años vuela. Realmente impresiona la velocidad de una máquina cuando pasas de un disco rotacional, de los discos duros viejos a los discos duros nuevos. Por ahí son un poquito caros, pero te compras uno chiquito, el más chiquito que viene, de 60 GB, 100 GB, y anda más que bien.
Mira, cuando tenés una computadora que ya no sirve y le podés llegar a sacar partes, usualmente lo primero que hay que sacarle es el disco duro, que es una cajita redonda, cuadradita de metal, y la RAM. Esas son como las dos cosas más importantes de todo. Después lo que está bueno son los teclados, porque vos le podés sacar el teclado y reemplazarlo en otra máquina, sobre todo en las notebooks, que por ahí el teclado se rompe más, uno le tira agua y pasan esas cosas. Y después hay pilas, hay otros componentes que pueden llegar a ser interesantes para el recambio. Y si te animás, lo que también se puede cambiar es la pantalla, porque si vos agarras, le sacas la pantalla a una máquina y se la pones a otra, podés hacer todo ese tipo de engendros y de Frankenstein. Es más, si te animás mucho, encontrás un procesador que entre exactamente en tu máquina, pero que sabes que es mejor, también se lo podés cambiar y no hay ningún problema. También sirven mucho los disipadores, los ventiladores y todas esas cosas. Hay que tener como un stockcito de todo eso, lo que uno va recogiendo de la máquina vieja, y agarras con esas partes, te sirven para arreglarlo. Podés aprender a reutilizar dispositivos electrónicos, sobre todo en YouTube. Está lleno de tutoriales de gente de India, de China, de Croacia, que tiene por ahí también esta problemática de no tener para cambiar la máquina todos los años. Entonces se las ingenian para agarrar y desarmar una computadora y sacarle partes, poner en otro lado. Realmente se aprende muchísimo de esos tutoriales. Si no tenés esa posibilidad, también hay clubes de reparación en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes, que te enseñan a hacer estas cosas. Pero en Argentina todavía está un poco incipiente. Entonces, para mí el mejor lugar es mirar videos de YouTube y también aprender de páginas web. Hay páginas web donde, por ejemplo, te enseñan a desarmar tornillo por tornillo cualquier computadora. Y eso te ayuda muchísimo a la hora de animarte, agarrar la máquina, desarmarle, sacarle esos 50 tornillitos chiquititos que tiene y volver después a armarla como estaba. Hay veces que te preguntas, che, si voy a meter mano en una computadora, ¿no la voy a romper? La mayoría de las veces la respuesta es no. Lo que sí, tener cuidado de no tener cadenitas, no tener cosas de metal que cuelgan, porque esas cosas hacen cortocircuito y ahí la máquina sí deja de funcionar. Lo que sí tenés que hacer siempre es desconectar todo antes. Le sacas la batería, le sacas la fuente de alimentación, le sacas el enchufe y operás sobre una máquina que no tiene energía. Después lo que tenés que hacer es tratar de ser lo más prolijo posible. Con las PCs, las de escritorio es más fácil porque es como más grande, tenés más lugar, los tornillos son más grandes, las placas aguantan más presión, eso no es problema. Por ahí lo que hay que tener cuidado son con las notebooks, pero tampoco tanto. En realidad, yo llevo desarmadas como 50 máquinas y creo que rompí una sola. Y eso fue porque simplemente no sabía algunas cositas que después con el tiempo aprendí. Hay un buen consejo. Si tenés una máquina por ahí vieja, que realmente ya no sirva para nada o sea muy lenta, usa esa y practica con esa. Y después, con la máquina que sabes que vale un poco más la pena, bueno, ya tenés la práctica anterior para no errarle en esta otra máquina. Pero en general no, las máquinas son mucho más fuertes de lo que parece. Mira, el mejor método que podés usar es el de prueba-error. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy simple. Si entra en un lugar sin hacer fuerza un componente, es que va ahí. Las computadoras no le podés errar. No puedes agarrar y poner una RAM de una computadora que no va en otra computadora. No entra, simplemente tiene la ranura en otro lado. Una CPU tampoco. Tiene las patitas, los pines de otra forma. Una fuente tampoco. Entonces, si entra sin hacerle fuerza, es que va ahí. Entonces vas probando. Le sacas la RAM a una, le pones la RAM de la otra. Si eso funciona, bueno, es que ya funciona. Entonces vas probando reemplazar y cambiar cada una de las partes y eso te va a llevar muy rápidamente a la solución. Entonces sí, el método prueba y error funciona. ¿Por qué? Porque nada se puede quemar y porque lo que va en ese lugar está claramente identificado por las muescas y por los lugares que tiene. Simplemente lo que no va ahí no entra. Mira, para arreglar una computadora, si es una computadora de escritorio, lo único que necesitas es un destornillador Phillips, esos que tienen la crucecita en la punta. Esos destornilladores, con ese destornillador sacás y abrís casi todo. Por ahí uno grandecito y uno más chiquito. Si es una notebook, ahí necesitas un Phillips más chiquito. Siempre hay que buscar el destornillador que entre bien en el tornillo, no cualquiera, porque ahí rompemos los tornillos, eso sí, un destornilladorcito Phillips que entra en el tornillo.
y una uña de guitarra. ¿Por qué? Porque con esa uña de guitarra te sirve para meterla por el costadito y empezar a hacer track, 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 y soltar todas las trabitas de plástico que tienen adentro y sin miedo a romperlas. ¿Por qué? Porque usualmente se rompen, pero para eso están los tornillos. Las trabitas de plástico en realidad son para un doble aseguro cuando se ensambla la máquina. Entonces con la uña haces track, track, track. El resto no necesitas nada más. Un saludo desde Córdoba Capital y bueno, ya espero que estén todos y todas reciclando máquinas, así tenemos más computadoras para poder usar. Chao. Entonces, ¿la automatización es una buena herramienta para reducir el impacto ambiental? No tenemos una respuesta sencilla. Hay que tener en cuenta distintos factores. Primero, hay que considerar que los procesos automatizables requieren de componentes vinculados a la extracción minera y además de energía eléctrica. La extracción minera implica de por sí un impacto ambiental, pero hay maneras más limpias que otras de extraer minerales. Cómo se realice ese proceso dependerá del impacto que tenga en el ambiente. ¿Y qué decís de la energía que se utiliza para su funcionamiento? En ese caso, es fundamental cómo vamos a producir la energía que vamos a necesitar. Por ejemplo, una cosa es que sea eólica y otra a base de carbón. Muchas cuestiones para tener en cuenta, porque también vimos que la cantidad de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos es un problema ambiental en sí mismo y que el reciclado es una manera de mitigar su impacto. Pero, ¿por qué se genera toda esta cantidad de basura? ¿Qué podemos hacer para reducirla? Existe un modelo productivo basado en que las cosas se rompen y hay que tirarlas y comprar nuevas. Es verdad, y esto genera un montón de basura diaria. ¿Cómo podemos hacer para salir de ese círculo vicioso? Como vimos en otros programas, cuando nos preguntamos si existe la mejor computadora, algunas de las decisiones que toman las empresas al momento de diseñar un objeto tienen que ver con cuánto va a durar. ¿Y qué eligen? Que duren poco. Muy difícil entonces va a ser dejar de tener millones de objetos obsoletos desperdigados por todo el mundo. Diste justo en el clavo. Estamos ante el concepto de obsolescencia. ¿Qué quiere decir? El punto en que un objeto deja de ser útil. Hay varios tipos de obsolescencia. Aquella que ocurría hace décadas cuando el objeto dejaba de funcionar. Como una cortadora de pasto que está trabajando todo el día y puede llegar a sufrir un desgaste luego de muchos años, en el que ya no se puede reparar y haya que cambiarla. Claro, pero hoy en día existe además la obsolescencia programada. Esa que te mencionaba recién, la que deciden las empresas en el momento de diseño. Claro, así lo pueden volver a vender y tener más ganancias. Así es, Flor. Pero hay otra que seguramente te va a resonar porque la sufrimos a diario. Es la obsolescencia percibida. Ocurre como consecuencia del software que a medida que se realizan actualizaciones necesita de más recursos de hardware, como espacio de almacenamiento, memoria RAM o capacidad de procesamiento. Algunas actualizaciones de software, incluso nuestra paciencia, hacen que dejemos de usar un dispositivo en perfecto estado para cambiarlo por uno nuevo. Entonces es muy difícil dejar de generar estos desperdicios. Por eso reciclar puede ser una manera de ayudar a transformar esos desechos y darles utilidad. Tommy, aún queda una obsolescencia más y es la inducida, que ocurre como consecuencia de la moda, es decir, más allá de las condiciones del producto. Comprar, comprar, comprar. Pero la basura no es el único problema. También tenemos que considerar el uso de los recursos naturales, el periodo de tiempo en que la naturaleza genera ese elemento. Por ejemplo, el tiempo de crecimiento de un árbol nos habla de ciertos tiempos naturales que varían de acuerdo a la especie. Por otra parte, con el caso del litio, que es de gran consumo en la actualidad, pero en el pasado no tenía tantas aplicaciones, podemos ver la influencia de tiempos denominados sociales, los que se vinculan a los ritmos de consumo. Pero la tecnología también nos puede ayudar a reducir la demanda de ciertos recursos, incluida la energía. Por ejemplo, el riego automatizado reduce el gasto de agua porque ayuda a que se consuma solamente la cantidad de agua que necesitan nuestras plantas. Otro ejemplo son las puertas automáticas. En lugares calefaccionados o refrigerados en los que circula mucha gente, una puerta que se cierra sola reduce el tiempo en que ésta está abierta y nos ayuda a no desperdiciar la energía
que se usa para calefaccionar o refrigerar el ambiente. Es cierto. Entonces, ¿cómo sabemos si la tecnología está incrementando o reduciendo el impacto ambiental? Hay que considerar el balance entre el impacto de generar y hacer funcionar esa tecnología con el beneficio que aporta al ambiente. En esta cuenta hay que considerar no solo los recursos necesarios para construir, sino para mantenerla. Tengamos en cuenta que el modelo productivo de la tecnología obedece a este modelo de obsolescencia. Así es, en un modelo donde las cosas están pensadas para ser reemplazadas con mucha frecuencia, tener una máquina funcionando implica consumir más recursos para construir las piezas que se rompen y generar más residuos. Y aunque mi discurso parezca pesimista, creo que reflexionar y cuestionar esta realidad nos va a hacer tomar mejores decisiones para el futuro. Entonces, si bien la tecnología puede ayudarnos a un mundo más sustentable, hay un problema de fondo que tiene que ver con cómo conciben su negocio las empresas que fabrican tecnología. Creo que además nos tenemos que convertir en usuarias y usuarios responsables, reciclando, reutilizando y reduciendo. Estamos completamente de acuerdo. Los problemas ambientales tienen su origen en distintas actividades humanas. Verdadero. 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 Los problemas ambientales surgen como consecuencia de la práctica desmedida e irracional de las actividades económicas. De todos modos, en función de una conciencia ecológica que desde hace décadas se instaló en la agenda mundial, muchas actividades se han reorganizado en sus prioridades con miras a un desarrollo sostenible. La huella de carbono contempla todo el proceso productivo de las diversas manufacturas. Verdadero. 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 Sí, verdadero. Verdadero. Para medir el impacto de las actividades productivas, se tiene en cuenta tanto la obtención como el procesamiento de la materia prima, como también las emisiones generadas por la distribución de las mismas hasta los puntos de consumo. Las mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita corresponden a los países subdesarrollados o periféricos. Verdadero. Verdadero. Falso. 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 Los Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur lideran el podio de países con las mayores emisiones de dióxido de carbono. El grado de transformación de la naturaleza y de degradación ambiental se ha ido reduciendo en las últimas décadas. Falso. 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 Si bien se han firmado toda clase de acuerdos y muchos países contemplan el derecho al ambiente sano por medio de distintas normativas, los crecientes niveles de consumo han llevado a una industrialización en constante expansión, que pocas veces respeta el cuidado del medio. La energía que usa mi celular es una energía sustentable porque la puedo recargar todos los días. Verdadero. Falso. 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 La carga de esa batería se hace en tu casa y la energía que hay en tu casa puede generarse, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, mediante combustibles fósiles. Por lo tanto, no es sustentable. Que la puerta del supermercado se abra y se cierre sola colabora con el medio ambiente. Falso. 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 Y esa sería falsa también. Verdadero. Al abrirse solamente cuando pasa alguien, permite que el aire acondicionado del lugar tenga menos pérdidas. Por tanto, es más eficiente y ahorra energía. El diseño de los dispositivos tecnológicos está pensado para que duren la mayor cantidad de tiempo posible. Falso. Verdadero. Falso. Falso, falso. Falso.
Durante el diseño de los dispositivos tecnológicos se decide que duren menos tiempo del que podrían durar, que sean difíciles o imposibles de reparar. Por ejemplo, porque están sellados y no se puede reemplazar una sola parte. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, mi forma de ser. Esa montaña vacía de su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Por lo que hemos visto a lo largo de todo el programa, la automatización puede ser una herramienta para contribuir a un mundo más sustentable, aunque sus propios medios de producción generan el efecto contrario, con la llamada basura tecnológica y una demanda de recursos naturales. A lo largo del siglo XX no hemos hecho sino incrementar el ritmo de uso y abuso de la naturaleza. Nuestras emisiones de gases de invernadero nunca dejaron de crecer. Nuestra conciencia sobre el cuidado del planeta debe despertar. Lo cierto es que nuevas técnicas de explotación y las fuentes de energía hicieron posible una modernización en la mecanización de las industrias. En conclusión, el problema no es la tecnología, sino el modelo productivo que no tiene en cuenta la huella de carbono que se genera. Las tecnologías no son buenas ni malas. La conciencia es un atributo de la humanidad y es quien acciona los avances tecnológicos. Es por eso que la propuesta es la utilización de una tecnología responsable. Entonces, ¿puede la automatización contribuir a un mundo más sustentable? Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta todo el proceso productivo, desde cuántos recursos se necesitan y cómo se extraen, hasta cómo vamos a procesar o aprovechar los desechos que la misma tecnología genere. Y cuánta energía necesitará para funcionar y cómo la obtendremos. También como usuarios, pensar qué consumos y demandas vamos a ejercer. ¿Realmente necesito un nuevo teléfono? ¿Necesito una máquina para barrer? Y tener siempre presente que nuestras decisiones sobre el ambiente van a impactar en el futuro de personas que incluso todavía no nacieron. Y con eso tiene que ver una propuesta de desarrollo sustentable. Medir las decisiones del presente pensando en las consecuencias en el futuro. ¿La tecnología puede ayudarnos? Depende de lo que hagamos y cómo lo hagamos. No hay una respuesta simple a este problema
tan complejo.